Bonjour, ça va? Buenas tardes. Me llamo José Javier y mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas en 10 minutos, donde estamos estudiando acerca de los Evangelios. ¿Recordáis que el otro día estudiamos acerca de la curación del endemoniado gadareno? Y hoy, siguiendo el relato de Marcos, en el mismo capítulo, vamos a estudiar dos milagros que se suceden juntos, muy poquito después de lo del Gadareno. Si os parece, entramos en materia. En el capítulo 5, versículo 23, nos dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Recordáis que antes de ir a Gadara, Jesús estaba predicando cerquita de la orilla con una barca para pasar en un momento dado al otro lado si la multitud pues lo agobiaba demasiado? Pasan a la región de Gadara, realizan el milagro y vuelven otra vez a Galilea. Una vez vuelven a Galilea, la multitud busca enseguida a Jesús. Hay algún relato en Mateo que dice que se alegró muchísimo de volverlo a ver, y Jesús nuevamente vuelve a predicar ahí. Después de esto ocurre una serie de acontecimientos que no se relatan directamente en Marcos. Jesús realiza alguna curación y es invitado a una fiesta, a casa de Mateo. Y es precisamente en casa de Mateo, cuando se está celebrando la fiesta, que ocurre toda la historia que vamos a leer ahora. Se nos dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que lo vio se postró a sus pies. Jesús está en la fiesta con Mateo y con una multitud de gente a su alrededor, disfrutando de la misma, y se acerca uno de los principales de la sinagoga, un hombre importante, un hombre rico, con lujosas vestiduras. Y dice, y le rogaba mucho diciendo, el texto indica la idea de rogar con insistencia, de suplicar, de clamar: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tiene una hija. Lucas nos dice que era hija única, una hija que ama muchísimo, que la quiere tremendamente. El relato, además, Marcos utiliza una palabra que es hijita. No dice hija como Mateo o dirá hija como Lucas. Marcos dice hijita, mi hijita única está muriendo. Por favor, ven y pon sus manos sobre ella. Es el clamor de un hombre desesperado que no sabe qué hacer. Pero me hago una pregunta que dejo en el aire. ¿Por qué estaba agonizando? ¿Por qué no fue antes? ¿Fue una enfermedad repentina? ¿Le costó tiempo el llegar? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿O quizá estuvo esperando un poquito hasta el final porque una persona de su importancia no podía ver a Jesús y que los otros supieran que había estado con él? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo cierto es que desesperado este hombre, al final acude a Jesús. Y comenta que en cuanto Jairo le hace esta petición, dice el texto que fue pues con él y le seguía una gran multitud que le apretaban. Jairo le hace una petición e inmediatamente Jesús se levanta. Mateo dará este detalle, que se levanta, estaba sentado en la fiesta, se levanta para acudir a casa de Jairo. Y en cuanto se levanta para ir, multitud de personas le siguen. Y nos dice el relato, que va a ser importante, que le apretujaban, estaban apretando. Era mucha gente la que seguía en ese momento a Jesús. Y ahora se introduce un nuevo episodio en este milagro. Es muy interesante y muy bonito este nuevo episodio. Dice el versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre y que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero nadie había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Jesús está dirigiéndose a casa de Jairo y de repente aparece este nuevo personaje, una mujer pobre, había gastado todo lo que tenía, que pensaba que si tocaba el manto de Jesús, sería salva. Era una mujer desesperada, tremendamente desesperada, 12 años con hemorragias. Eso le producía una impureza ritual. No podía ir a ninguna celebración ni realizar la mayoría de actividades que realizaban las personas normales. Era mujer, pobre y enferma.
frente a un hombre rico y principal de la sinagoga. Pero ambos tienen necesidad de Jesús. No importa si somos hombres o mujeres, ricos o pobres, tenemos necesidad de Jesús. Y eso es lo que el relato nos quiere comentar además. Me llama la atención además que había gastado todo su dinero, le iba peor. Lucas añade el detalle médico, no había sido curada por nadie, y durante 12 años. Es muy interesante que Lucas nos comenta al principio y Marcos al final que la hija de Jairo tenía 12 años. Y me llama muchísimo la atención que en el momento en que la hija nació, esta mujer empezó a enfermar. 12 años enferma. Los mismos años que tenía la hija de Jairo. Jairo y esta mujer. Los dos tienen una gran necesidad. Y esta mujer, no teniendo más solución, se acerca a Jesús y por detrás le toca simplemente su manto. Se hace paso entre la multitud, va apartando, la gente se molestaría de verla y toca el manto de Jesús porque pensaba que sería salva de esa manera. Y ahora ocurre uno de los hechos sorprendentes de Jesús. Jesús no es normal. Y lo digo con todo el cariño del mundo, no era normal. Lo que hacía salía fuera de la rutina y la gente se quedaba sorprendida porque sus reacciones no eran esperadas por nadie. En el momento en que la mujer lo toca, apretado, dice, luego Jesús, como conociendo que de sí mismo había salido poder, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús dice que había salido, en Lucas expresa, de mí ha salido poder. Utiliza la palabra dinamis, poder, dinamita. De mí he notado cómo ha salido un poder, como alguien se ha curado. Y claro, los discípulos verdaderamente es que no entienden. Es muy curioso cómo responden. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? ¿Y dices quién te ha curado? Lucas nos añade un detallito más. Lucas es el chivato. Quien dice esto es Pedro. Lucas dice que fue Pedro que le dijo, Señor, pero si todo el mundo te está apretando, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? Te está tocando a todo el mundo. Pero Jesús se queda mirando alrededor. Jesús en ese momento se para y empieza a mirar a la multitud. Y empieza a mirar hacia la mujer. Jesús sabe dónde está esa mujer. Y empieza a mirarla. Jesús se quedó quieto mirando al endemoniado gadareno y ahora se queda quieto mirando a la mujer. Qué hermoso, qué hermoso. Dice el versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de Jesús y le contó toda la verdad. Fue delante de Jesús temiendo y temblando. Una mujer en una sociedad machista, tocando el manto del maestro. ¿Cómo iba a reaccionar el maestro? ¿Cómo iba a reaccionar toda la gente que estaba alrededor? Una mujer impura por su hemorragia, teniendo la desfachatez de tocar al maestro, temiendo y temblando. Y Jesús seguía mirándola. Y entonces le explicó y le dijo, maestro, necesitaba ser sana, no podía acudir a ti, tenía miedo, no sabía si me ibas a recibir, si me ibas a escuchar, por eso solo toqué tu manto, no pude hacer otra cosa. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hija, tu fe te ha salvado. En otras versiones, especialmente las versiones católicas, en vez de tu fe te ha salvado, dice tu fe te ha sanado. Yo soy más partidario de esta segunda acepción. Tu fe te ha sanado. Ha sido sanada por esa fe que tú tenías. Ve y continúa curada. Dice en el original el texto. ¿Os imagináis la mirada de amor de Jesús hacia esa mujer? ¿La alegría de ver la fe de esa mujer? La mujer verdaderamente no cabría en sí.
No tendría palabras, no tendría forma de expresar lo que sentía. Y se marchó. Y ahí hay un personaje que hemos olvidado, que estaría comiéndose las uñas. Ese personaje es Jairo, su hija está muriendo. Le ha pedido al maestro que vaya con presteza y el maestro de repente se para, se pone a hablar con una mujer con hemorragia y pregunta quién le ha tocado. ¿Pero qué hace el maestro perdiendo tiempo? Su hija se está muriendo. Jesús no es lo normal. Jesús actúa siempre de forma diferente, no de la forma que nosotros queremos. Jesús estaba dando una lección a todo el mundo. Jesús estaba sanando a una mujer. Jesús le estaba dando una tremenda lección a Jairo, diciéndole, no es como tú crees, es como yo sé que debo hacerlo. Mis tiempos son los míos, no los tuyos. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Se acabó la esperanza. Ya no había más esperanza. Tu hija ha muerto. No lo molestes más. Aquí sí que Jairo se hundió completamente. Se sintió derrotado. Y ahora Jesús lo mira a Jairo. Ahora va a volver de nuevo a mirarlo a él. Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía dijo, no temas, cree solamente. ¿Has visto lo que ha hecho la mujer? Haz tú lo mismo. Cree. Ahora que ya no hay esperanza, cree. Antes viniste a mí por si acaso, porque tu hija aún estaba agonizando. Ahora ha muerto. Ahora es cuando debes creer. Cuando crees que ya no hay esperanza. Y entonces nos dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ahora ya no deja que nadie lo siga. Quedaros todos aquí. Que venga solo Jairo con sus siervos y vosotros tres. Los demás quedaron en otro sitio. Y dice que vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Llegaría y habría un montón de plañideras, un montón de gente llorando, un montón de gente haciendo duelo. Los hebreos eran gente que expresaban sus sentimientos de una manera tremenda, no como nosotros, que venimos de una cultura griega donde nos guardamos muchas veces lo que sentimos y no queremos que los demás lo sepan. No, habría ahí un alboroto verdaderamente tremendo. Y ahora es cuando llega Jesús y verdaderamente va a hacer otra cosa que es terrible, increíble. Dice que la gente estaba llorando y lamentando mucho y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? La niña no está muerta, la niña duerme. La gente está llorando y Jesús les dice, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, duerme. ¿Os imagináis en ese contexto la gente desesperada de ver esa niña? Que venga Jesús y les diga, ¿por qué lloráis? Es que Jesús no hace nada que nosotros entendamos en la manera como se debe hacer. Jesús siempre nos sorprende. Y comentaban que se burlaban de él. Es normal, le increpaban, lo insultarían. Le dirían, ¿pero tú de qué vas? ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿A qué vienes aquí? ¿Estás loco o qué estás loco? Acabamos de ver que la niña está muerta. Ha exhalado su espíritu. Pero Jesús no hace caso. Jesús, echando fuera a todos, los aparta. Venga, iros de aquí. Dice, tomó al padre y a la madre de la niña y los tres que estaban con él, a los tres apóstoles, y entraron en el aposento de la niña. Tira todo el mundo fuera. Y entra con los padres y con los tres discípulos. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos escribe a un público eminentemente romano. Recordáis que lo comentamos. Por eso Marcos traduce. Ellos hablaban, generalmente se hablaba en griego, el griego de la calle, pero utilizaban entre sí también el arameo. Marcos escribe su relato en griego y aquí utiliza palabras en arameo, talita kumi,
que un romano no sabía qué significaba eso. Por eso las traduce. A ti te digo, levántate. ¿Os imagináis ese momento? Los padres desesperados. Los discípulos sin saber qué iba a ocurrir, porque tampoco les afectaba tanto. La niña de 12 años, muerta. Y Jesús la mira y le dice, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, se asombraron, quedaron verdaderamente en shock. Imaginaros ver resucitar, la esperanza se había perdido, no se podía hacer nada más, y de repente su hija resucita, su hija vuelve a la vida. Los discípulos verdaderamente se quedan asombrados. Y la hija resucita. ¿Os imagináis la alegría? El duelo de esa casa de antes. Pero cuando entra Jesús, la alegría. Pero él les mandó mucho que no dijesen nada a nadie y que le diesen de comer a la niña. Es muy importante. Jesús hace el milagro. Jesús hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero luego les dice que hagan algo que ellos tienen que hacer, dar de comer. No hay que dejarlo todo a Dios. Nosotros tenemos nuestra parte en el mensaje y en el plan de la salvación. Es un relato o dos relatos extraordinarios que se mezclan. Dos mujeres de 12 años. Un hombre rico, una mujer pobre. Y Dios, Jesús, cura a ambos. Jesús tiene tiempo para el rico y para el pobre. Y donde entra Jesús, se transforma la tristeza en alegría, pero siempre haciendo las cosas a su manera y conforme Él cree. Que el Señor os bendiga mucho. Si os parece, voy a seguir estudiando, pidiéndoos antes que deis like a la campanita y que os suscribáis si no estáis aún suscritos. Bendiciones.